Vas a tener que venir después, porque no te va a alcanzar. Ya Yo quiero preguntarle si puede darnos una actualización sobre las compras de medicamentos para niños con cáncer. Hay reportes de desabasto de nuevo y no solamente es la oposición, hay casos como por ejemplo el de Ana Lucía, que hace un mes falleció en Suiza y su papá dijo que de haber habido medicinas aquí en México, pues tal vez la niña hubiera podido seguir viviendo. sí, constantemente lo estamos tratando. A ver, doctor, lo de las medicinas. Sí, este es un tema presente y también del pasado. A pesar de la compra consolidada y tomando en cuenta el desabasto que existe a nivel internacional de algunos medicamentos, esto claramente ha sido progresivo de uno a otro medicamento, pero estamos hablando de 4 o 5 que dejaron de producirse desde antes de la pandemia. No hay que echarle la culpa a toda la pandemia. Estos medicamentos en su mezcla son requeridos para muchos de los tratamientos y en especial para la leucemia infantil, que la cual sí se es mucho más sensible, como para todos ustedes, médicos y no médicos, pues los niños ocupan esa primera atención. Varios de estos medicamentos, el que inició todo esto, pero en esta época, porque desde antes, y yo tengo, ahora que sí soy testigo de lo que se sufría desde hace décadas en muchos de los medicamentos y no solo para el cáncer, por varias razones, pero en especial porque no existía una compra consolidada que lo asegurara y que desde el MAS fuera el momento, como ya se inició en esta gestión, de hacer una compra, pero no nada más adquirir medicamentos, sino evaluar qué medicamentos se requieren, actualizar esto, hacer la seguridad y la indicación médico-científica de primera, y esto fue inicialmente, ustedes lo conocen, nadie lo puede negar, en el caso de los antirretrovirales, donde se logró esa famosa, y que es necesario muchas veces repetirla, triple optimización, con lo cual se aseguraba la calidad, de tener el medicamento de primera y no como se asomó en los años previos, estoy hablando de la última década, donde se estaba usando siempre el mismo medicamento y se compraba sin esa reflexión y de esa actualización. Tomando en cuenta este antecedente, nosotros atendimos les digo, con mi experiencia, de que esos medicamentos necesitaban tenerse al día. El metrotexate fue el disparador, un ejemplo, ¿no? Y este metrotexate en la actualidad y por varios periodos no ha faltado, y sí ha habido algunos caminos de distribución y de corrupción que limitaba el que llegara este medicamento o inclusive en forma intencional en algunos estados de no entrar a la compra consolidada por razones precisamente que ellos ya tenían estructurada como el mecanismo para hacerlo, y vale la pena recordar, no es más que esa intención, también la limitación y la corrupción de instancias productoras de medicamentos, además de los de déficit internacional en su producción, en el manejo aquí en nuestro país y con una fuerza todavía mayor la distribución de ellos. Esto ha caminado, metrotexate ya no es problema, siempre y cuando se logre comprar en la actualidad, debido ahora sí a la pandemia, la llegada de estos medicamentos. Para este último trimestre tenemos cubiertos excepto 3 medicamentos, puntualmente se los señalo en el caso de los antineoplásicos, que están por llegar y hemos recurrido a países como Alemania, en su momento Argentina, y desde luego se suma esto ahora a la decisión de la presidencia, encabezado desde luego por la orientación que nos ha dado el presidente, de hacer esta compra para no tener problemas locales y de lo que ya menciono, pues hacerlo a nivel internacional. Y estamos en ese camino, y repito, solo 3 están por entregarse en las próximas semanas para tener de aquí a diciembre cubierta esa demanda y
por otro lado, que vamos a presentar pronto, la compra consolidada para el 2021 y en forma progresiva, multianual hasta el 2024, va a hacerse a través de lo que ya oyeron aquí, un convenio con la OPS y con la UNOPS que está en camino y está en buen camino para lograrse eso. Ese es el escenario, sin olvidar que no solo son los niños, sino toda nuestra población, y no solo es el cáncer, no solo es esta importante enfermedad, sino todas, y además asociado esto a programas, porque podemos tener muchos medicamentos y si no hay, o los suficientes, y si no hay una política que oriente a la prevención para estas enfermedades, pues nada más estamos tachando o poniéndole un parche a algo que debe ser orientado profundamente y considerando siempre a los más pobres, a los más necesitados y desde luego a los grupos vulnerables que hace rato se oyó la opinión. Muchas gracias. También preguntarle, presidente, en mayo usted defendió la llegada de Paloma Rachel Aguilar al SAT, pero al parecer ella no llegó sola, sino que también pues ella contrató a su suegro, a su novio y a algunos amigos. Y yo quería saber qué opina de esto, si no es nepotismo. Pues hay que pedir que investigue la Secretaría de la Función Pública y que nos dé un reporte. Vamos a hacerlo. Y finalmente, si me permite una última es, otra vez está cobrando fuerza los abusos contra las mujeres, en particular por el caso de un abuso contra una menor en Puerto Vallarta. ¿Cuál sería el llamado que le haría a las entidades que están involucradas en este tipo de asuntos? Pues que se castigue a los responsables, que no haya impunidad y que se proteja a las mujeres de agresiones y de violaciones. Es un caso que se viene tratando desde hace algunos días, pero corresponde a las autoridades de Jalisco y corresponde a las autoridades del Poder Judicial y desde luego se tiene que castigar a los responsables. ¿Usted fue el que instruyó a la UIF para que congelaran las cuentas de los involucrados? Eso lo hace, vamos a decir, que por oficio la unidad de inteligencia financiera. No puedo estar todos los días dándole instrucciones a Santiago Nieto. Él sabe ya, y lo saben todos los funcionarios. Es cero corrupción y cero impunidad. Y es por convicción. Entonces, en la última reunión de gabinete que tuvimos hace 4 días, ya les había comentado, un tema fue que todos ayudemos a cuidar que no haya corrupción en el gobierno. Porque no caer en estas vergüenzas, que no domine la delincuencia el gobierno, que el gobierno no esté en manos de delincuentes, ni de cuello blanco, ni de la llamada delincuencia organizada. Lo que hemos venido diciendo, porque son las dos cosas. Antes, bueno, se declaraba hasta la guerra a la llamada delincuencia organizada. Y
la delincuencia de cuello blanco gozaba de impunidad. Y a ver, un delincuente de una banda debe ser castigado. Pero a ver, el que otorga un contrato para que una empresa maneje el puerto de Veracruz 100 años, ¿qué? ¿Cómo se le llama eso? O sea, un bien público que se entrega por 100 años. Me acabo de enterar. ¿Y van a tomar acciones en cuanto a eso? Claro, pues hay que buscar que se revoque ese contrato para el manejo del puerto, todo. 100 años, no sé. ¿Cuánto dinero? Mucho. El mecanismo. Pero ¿Cuál es la empresa, presidente? no voy a darla a conocer ahora, pero sí vamos a buscar que se revoque el mandato. Lo mismo, cada año les condonaban a los de mero arriba 200, 300 mil millones de pesos de impuestos. No pagaban. Se los voy a repetir. Imagínense una empresa grande, famosa. Un banco grande, famoso. No pagaba impuesto. ¿Y qué? ¿Eso no es delincuencia? Entonces, tenemos que aplicar por parejo la ley, que no haya impunidad, y constantemente. Y cuando les digo de que, bueno, para ser más precisos, me enteré hoy en la mañana de lo del puerto. Por eso el cambio en la dirección de puertos. Y por eso estamos poniendo orden en puertos, en aduanas, en migración, porque todo estaba echado a perder. Corrupción por todos lados. Entonces, tenemos que limpiar, y ahí vamos, poco a poco, y hemos avanzado, pero todavía no. Pues la prueba es que hasta ayer, hasta hoy, conozco de este contrato. Rosa Isela Rodríguez, la nueva directora de puerto. Entonces, ¿en qué condiciones se dio? ¿Por qué? Si ya tenían 50 años, yo creo que llevaban, esto los empezaron a entregar en el gobierno de Salinas, ¿no? Entonces lo dan por 50 años. De Salinas a la fecha, pues deben de, ¿cuánto? 30 años, ¿no? O sea, le faltaban 20. Sí. Y 10 días después de la elección, le aumentan para 50 más. Lo bueno es que todavía vamos nosotros a verlo, vamos a vivir para contarlo, porque larga vida.